En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy contemplamos las últimas palabras de Cristo en este sermón sobre las 7 palabras de Cristo que proclamó en su agonía, en su pasión en la cruz. La primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta primera palabra acaban de levantar en alto a Jesucristo clavado en la cruz. Y precisamente entonces, cuando se levantó, había muchas blasfemias, insultos que estaba escuchando en las personas que pasaban. Podemos decir, humanamente hablando, que las condiciones de este momento no eran muy adecuadas para recibir las palabras de Cristo, ¿no? ¿Y qué dijo el Hijo de Dios en frente de estos insultos? Pues ¿no eres tú el Hijo de Dios? Ahora tienes la ocasión de demostrárnoslos. Baja de la cruz y entonces creeremos en ti y caeremos de rodillas a tus pies. Estaban diciendo a Jesús. Y en este momento, cuando él podía muy justamente regañarlos, Jesucristo hubiera podido ordenar a la tierra que se abriera y hundir todos ellos. Precisamente en este momento Jesús decía: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Muchas veces nosotros estamos esperando que todas las condiciones sean perfectas para merecer mi perdón al injusto, a los que me ofenden. Pero mirando a lo que Jesús decía en este momento de agonía, su primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta esta gran palabra quizás el mundo no conocía el perdón. Sé implacable con tus enemigos, decían los romanos. Y en esa época el perdón era una cobardía, ojo por ojo, diente por diente. Y podemos decir que esto es la ley del pueblo que no ha sido bautizado por el Evangelio. Y sin embargo, el perdón es el amor, quizás en su máxima tensión. Como decía un teólogo, un tomista, Rollo Marín: es fácil amar, pero es heroico perdonar. Quizás en una relación es fácil de decir te amo, pero mucho más difícil, como sabemos todos nosotros, es muy difícil de decir te perdono. Pero son palabras muy, muy importantes en cualquier relación. Y Dios efectivamente está haciendo el primer paso: yo te perdono. ¿Por qué?
porque no sabemos lo que hacemos. No saben lo que hacen. Jesucristo es la verdad. Él decía a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que creer lo que nos dices. No saben lo que hacen. Pero si fueron más de 5.000 personas que estaban presentes, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que estaban presentes cuando hizo su milagro de la multiplicación de los panes, los veían sanar los ciegos, los paralíticos, caminaba sobre las aguas. Cuando se recibió el bautismo por Juan el Bautista, escucharon el Padre Eterno que decía, este es mi Hijo muy amado, en el que tengo puestas todas mis complacencias, escúchale. Y que no saben lo que hacen, ¿es posible? Y nosotros mismos hemos escuchado tantas veces sus palabras, hemos recibido tantos beneficios de sus manos, y todavía nosotros no sabemos lo que hacemos efectivamente. Porque cuando nos decidimos de pecar, que significa saber lo que hacemos y elegir lo que estamos haciendo a costa del tesoro infinito de la gracia santificante, eligiendo algo en el mundo en vez de mantenernos firmes con esa gracia de Dios que no tiene precio. De hecho, Santo Tomás de Aquino dice, esta gracia, esta participación en la vida divina vale más y es infinitamente superior a toda la creación eterna, incluyendo, dice, a los mismos ángeles. Y cuando hacemos entrega de ese tesoro divino infinito por un momento de egoísmo, fama o placer, dice el rollo marín, podemos decir efectivamente no sabemos lo que hacemos. Entonces en ese momento seguimos con las palabras de rollo marín, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesucristo no solamente perdona, no solamente olvida lo que ya sería heroico, Jesucristo excusa, y esto ya es el colmo del amor y el del perdón. Busca una circunstancia atenuante como hubiera buscado hasta una eximente total si pudiera encontrarla entre sus verdugos. No pudo encontrarla, puesto que pide perdón y para él que es todo inocente, no se pide perdón. Les reconoció culpables, pero ya que no podía encontrar la eximente total, al menos ofrece a su Padre, su eterno Padre, una circunstancia atenuante, porque no saben lo que hacen. La primera palabra.
Y en la segunda palabra escuchamos del Evangelio de Lucas: hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí, decía el buen ladrón. Acuérdate de mí. No pide un lugar en el reino, no pide un trono, simplemente de que Jesús puede recordar. Acuérdate de mí. Un recuerdo nada más. Imitando a los grandes santos, las disposiciones de las almas muy perfectas, muy puras, realmente muchas veces no piden nada en concreto, esto o aquello, pero simplemente piden la divina voluntad. No, Señor, acuérdate de mí. Le pedía un recuerdo. ¿Y cuál es la respuesta que recibe de parte del Rey Eternal? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tan suave, tan fácil. Hoy mismo, esta misma tarde, estas palabras, según San Agustín, constituían un verdadero juramento. La palabra de Jesús se tenía que cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Hijo del Hombre no pasarán jamás. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una historia que podemos encontrar en la vida de un santo, San Vicente Ferrer, que nos podemos ayudar que puede ayudarnos en entender mejor la misericordia de Dios. Una anécdota que realmente expresa la misericordia del Señor. Después de uno de aquellos sermones tan encendidos que brotaban de los labios del gran apóstol, San Vicente Ferrer, se le acercó un pecador que llevaba muchos años sin confesarse. Se confesó con un arrepentimiento vivísimo, estaba muy arrepentido de sus pecados, y el santo estaba profundamente conmovido por la contrición del Señor. Tan conmovido que, a pesar de que su penitente había llevado una vida tan desastrada, entregado de lleno a toda clase de crímenes y pecados, le puso una penitencia muy pequeña, porque gran teólogo como era San Vicente Ferrer, formado en los libros de Santo Tomás, sabía que lo único que interesa en el momento de confesar un pecado es el arrepentimiento vivo, la profunda humildad con que la pedimos perdón a Dios. Y le vio tan arrepentido que le puso una penitencia muy ligera. Pero entonces aquel gran pecador, que esperaba una penitencia gravísima porque creía que la merecía, al ver que le ponía una tan ligera e insignificante, se echó a llorar a los pies de San Vicente y le dijo: no, esa penitencia no la puedo aceptar. Tiene que ser mucho mayor, muchísimo mayor, como merecen mis pecados. Entonces San Vicente Ferrer, dándose cuenta de que el pecador estaba mucho más arrepentido de lo que pensaba, lejos de aumentarle una penitencia más grande todavía, le rebajó la mitad.
Y fue tal el arrepentimiento, fue tal su emoción, que se apoderó de aquel hombre al ver de qué manera tan benigna le acogía y abrazaba el ministro y representante de Jesucristo. Fue tan profundo su dolor de contrición que cayó muerto a los pies de San Vicente. Y el gran santo en visión intelectual vio el alma de aquel pecador que entraba inmediatamente en el cielo sin pasar por el purgatorio. Se había cumplido también al pie de la letra la sublime palabra de Jesucristo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Increíble. Entonces muchos de nosotros podemos pensar que son tan grandes mis pecados. Yo tengo muchos pecados, pero podemos entregarlos a Jesús en la cruz, lleno de misericordia, simplemente pidiendo de que nos recuerda: acuérdate de mí, Señor. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. En este momento de gran solemnidad y de gran violencia, podemos estar ahí en este encuentro. Cuando Jesús entregó su madre a Juan y a todos sus hijos, toda la humanidad, y Juan y toda la humanidad a ella, su madre. Había este grupo de personas, su madre María Cleofás, María Magdalena y Juan, que estaban ahí juntos, pegados a la cruz. Su momento había llegado. Después de años, 33 años, llegó su momento. Silenciosamente, su madre estaba ahí recibiendo todo la pasión en su corazón. Ella lo había seguido donde él se había encaminado, atravesada de dolor por cada rechazo de que él era objeto. Lo había seguido a Jerusalén y ahora hasta el Calvario. Y el fin había llegado y ella, la madre que lo había alimentado, que lo había vestido, no podía sino estar ahí de pie, mirándolo, sin hacer más. Y dice San Alberto Hurtado: no habría sido posible para el corazón de Cristo ignorar este grupo de seres que le eran tan leales,
Aunque la sangre corría sobre sus ojos y casi los cegaba, abrió sus ojos y los miró. Él que tanto había predicado el amor, vio a su madre de pie, sin susto, sin una lágrima. Hay dolores demasiado profundos para las lágrimas, y el corazón roto de dolor de una madre es uno de estos dolores. Ella le había dado la vida, no había vivido más que para él, la esclava del Señor. Y en este momento, Jesús quería entregarla a nosotros, y a nosotros a cuidarla como madre. La ruega a ella que nos ame como a Él, y a nosotros cuidarla como madre. Era el reconocimiento de la devoción a Nuestra Señora, la última corona de su amor para con los pecadores. ¿No? Él nos dio una patrona, una madre, una intercesora para ayudarnos, para confortarnos y sobre todo para que sea más y más como su Hijo, para que seamos más y más como su Hijo Jesús, para que nace en cada uno de sus hijos la vida divina, que la gracia florezca en nuestra vida. Y en este momento de sumamente de solemnidad, Él nos dio a ella y ella a nosotros. La cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este momento, acercando a las 3 de la tarde, nuestro Señor Jesucristo pronunció la cuarta palabra desde la cruz. Las últimas palabras que las pronunció en pocos instantes, en contados minutos, muy cerca ya de las 3, a punto de morir. Y dice el Evangelio que a partir de la hora de sexta, o sea, desde las 12 de la mañana, cuando crucificaron a Jesús, había densas tinieblas que se iban haciendo por momentos más espesas, envolvieron la cumbre del Calvario. Y Jesucristo nuestro Señor, acercando a su hora, gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quizás podemos
simplemente escuchar este momento, este llanto de su martirio, ¿no? El momento culminante. ¿Qué significan esas palabras? Es muy fácil y muy sencilla. Jesucristo nuestro Señor comenzó a recitar en voz alta el Salmo 21, que empieza con estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y podemos pensar que seguía recitando todo el Salmo en voz baja. Y la mayoría de los judíos sabían el salterio de memoria. Y en ese salmo, que es mesiánico, el profeta, muchos siglos antes de que ocurriese el cena del Calvario, describe casi perfectamente, como una imagen anticipada, lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y siguen todos que estaban pasando en ese momento burlando de él, gritando. Y podemos escuchar las palabras del profeta: soy un gusano y no un hombre. Soy el desecho de la plebe. Me despreciaron todos. Abren sus bocas contra mí, cual león rapaz y rugiente. Tengo mi lengua pegada al paladar. Me rodea una turba de fascinerosos. Han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos. La profecía estaba cumpliéndose en ese momento. No, Cristo estaba agonizando por nuestros pecados. El pecado nos hacemos aislados de Dios, lejos de Dios. En este momento, Cristo estaba una vez más experimentando ese abandono. El pecador, al pecar, se separa, abandona voluntariamente a Dios. Y ahora él, que no conoció el pecado, sentía esa separación. No, el espantoso tormento que tuvo que sufrir Jesucristo en cuanto representante de toda la humanidad pecadora. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y gracias que Jesús haber pronunciado esa palabra, Él pasó ese sufrimiento por mis pecados. Y por eso tenemos que agradecerle y reconocer que Él estaba sufriendo en la cruz por mí.
Quinta palabra, tengo sed. Toda la tradición católica, los santos, los doctores de la Iglesia, tanto en los tiempos pasados como ahora, más recién, por ejemplo, la Santa Teresa de Calcuta, está de acuerdo en decirnos que además de la sed física que tenía, mucho más tenía una sed espiritual, verdaderamente devoradora. Nuestro Señor Jesucristo en esta palabra, alargando su mano de mendigo, nos pedía un poquito de amor, un poquito de correspondencia a su infinita generosidad. Muchos siglos y años después, en una visión mostrando su corazón a la Santa Margarita de Alacoque, decía su gran sufrimiento era la ingratitud y indiferencia y frialdad de sus amigos. Tengo sed. Está pidiendo nuestro amor. Jesucristo en su agonía desde lo alto de la cruz estaba pensando en toda la humanidad, pensando en nuestra frialdad. Tantas veces que hemos elegido mucho más cosas en el mundo, actividades en el mundo, en vez de estar con Él, pasar un momento con Él, pensar en Él, mostrar nuestro amor a través de la oración. ¿No? Veía a Teresa de Jesús. Él veía todo, los santos, los sufrimientos. Sabía y veía todos. Veía a Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, veía a San Pablo, también veía tantos otros millones de almas que estaban seducidas por el mundo, por el demonio y la carne. Pobres hombres, el hombre es un sediento de felicidad y Cristo veía a todos los hombres del mundo que han sido, son y serán hasta el fin de los siglos. Veían todos individualmente y su corazón, su sed para su amor era tan perfecta para cada uno de nosotros. Y quizás en esta palabra podemos preguntarnos, ¿estamos escuchando sus palabras? Tengo sed. Y sabiendo su sed, sabiendo que Cristo, el Hijo de Dios, sediento de nuestro amor, está pidiendo, implorando nuestro amor. Nosotros y estamos siempre buscando apagar la sed con las cosas que no pueden. Los verdaderos amantes del corazón de Jesús
esos están ahí juntos con la cruz, escuchando su voz, tratando de estar siempre ahí con nuestro amor crucificado, con nuestro casto corazón, fielmente mostrando nuestro amor a un Dios tan bueno y tan grande que se murió por mí. La sexta palabra, todo se ha consumado, todo está cumplido. Instante después de pronunciar su quinta palabra, el Cristo, el crucificado, pronunció la sexta palabra. Todo se ha consumado, todo está cumplido. No faltaba ni un solo detalle. Todo estaba cumplido. Y obviamente Cristo está recorriendo en esta palabra todas las profecías del Antiguo Testamento, mirando a todo el camino preparatorio, todo que está el trabajo que Dios ha hecho en detalle, preparando este momento. Todo está consumado, todo está cumplido. Consumatum est. En la iglesia es en unos momentos la iglesia sale de su costado brotado. En un momento la lanza del soldado atravesará su divino corazón y sale los sacramentos. Él puede decir, consumatum est, he cumplido todo y ahora sigo cumpliendo. No, todo pasa. Todo sufrimiento, todo el hambre, todo sed, persecuciones, guerras, calumnias. También pasarán todos los buenos, los momentos de diversión, los gozos. Pero ahora, en este momento, a la hora de la muerte, todos lanzaremos nuestro consumatum est. Como llegó su momento, también va a llegar nuestro. Pero qué distinto es el momento de consumatum est del pecador y el momento de consumatum est, todo está cumplido del justo, del amante de Dios. El pecador pasaron para siempre mis deleites y ahora, ¿qué me espera? El justo pasaron mis tormentos, mis dolores, mis sufrimientos y sacrificios.
la negación de mí mismo y ahora lo que me espera. Este momento es un momento que tenemos que tener bien presente. Con la gracia de Dios, huyendo de las ocasiones de pecado, confesando, comulgando con frecuencia, con una devoción a la Santísima Virgen María, pensando en el sacrificio que implica de ser un cristiano, ¿no? Cumpliendo los sacrificios que implica de ser un esposo, una esposa, las leyes del matrimonio, que duras, que es algo muy duro. Me costó mucho, pero lo cumplí, podemos decir. Y ahora en este momento de la muerte, podemos proclamar nuestro consumatum est. Entonces ese momento puede ser, en vez de un momento de gran miedo y terror, un momento de gran alegría. Me costó mucho, pero cumplí la ley de Dios. Y a la hora de la muerte, después de haber dicho nuestra misa todo lo largo de nuestra vida, subiendo poquito a poquito la cumbre del Calvario, podemos gritar también nuestro triunfo consumatum est. Ya la he terminado y ahora al cielo para siempre, para toda la eternidad. La séptima palabra: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu, es decir, en tus manos entrego voluntariamente mi alma. Me diste el mandato de subir a la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu y inclinando la cabeza expiro. El Rollo Marín dice, esto es al revés de lo que hacen los demás hombres. Los hombres inclinan la cabeza en el momento de morir, no antes. Precisamente es la muerte quien les abate la cabeza. Bajan la cabeza por exigencia de la muerte, pero Jesucristo no. Dice el Evangelio que inclinó la cabeza y después murió. Inclinó la cabeza como dándole su consentimiento a la muerte, como diciéndole, ahora apoderate de mí. Inclinó voluntariamente la cabeza y murió. Obviamente, el punto que Rollo Marín quiere subrayar es que la muerte no tenía dominio sobre él, pero era él
que tenía dominio absoluto sobre la muerte. Que lo digan sus resucitados, que hemos escuchado en los momentos de la Cuaresma, en los Evangelios. El Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. Jesucristo les mandó resucitar y resucitaron. Entonces la muerte era súbdita de Jesucristo. Solamente cuando Él le dio su permiso, la muerte se acercó con respecto a la cruz, no antes. Y como hemos escuchado, en ese momento había un terrible terremoto, sacude la roca del Calvario, la cruz de Cristo se balancea violentamente por la tremenda sacudida y la gente huye alocadamente, el velo del templo se rasga de arriba a abajo. Y el centurión se golpea el pecho, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Murió Jesucristo, murió el Hijo de Dios. Cumplió las profecías del Antiguo Testamento, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, como diciendo, se acabó para siempre. No, Jesucristo murió. Y murió porque quiso. Su pasión voluntariamente aceptada, ya que tenía pleno dominio sobre la muerte. Nosotros también morimos sin falta, pero como dice el Monseñor Fultenchin, si queremos morir bien, tenemos que practicar, o sea, empezar diariamente de morir a mí mismo, como una preparación para ese momento. Voluntariamente muriendo a mí mismo, a las falsedades del mundo, a las falsedades del demonio. No, moriremos, pero ahora podemos morir confiados porque Jesucristo ha muerto antes por nosotros. Y cada uno de nosotros debemos querer de morir como Él. Él es inocente, nosotros somos pecadores, pero Él ha muerto por nosotros y por lo mismo ya podemos levantar nuestras miradas al cielo y con el corazón confiado, mirando a Él que se levantó de la tierra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Podemos morir tranquilo. Y podemos escuchar quizás las palabras más hermosas que podemos escuchar. Bien, siervo bueno y fiel. Porque fuiste fiel en lo poco, te voy a constituir sobre lo mucho. Entra para siempre en el gozo de tu Señor. Que así sea.